Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Está por aquí... ¿me estás tocando el volumen de los auriculares? ¿de los tuyos? Adrián? Sí, No, me estás tocando los míos, ¿sabes? Perdona. Y yo digo, se ha ido la emisión. Perdón, he sido yo. Vale. Es que me lo han dejado suelto, está descolgado. Ya. Conéctate en otro sitio. Ya, perdón, pero que me he dado cuenta cuando estábamos empezando de que mis cascos no estaban conectados. Nada. Bueno, qué teatrillo más bueno hemos hecho. Edgarita Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenos días, vaya broncote que se ha llevado. Cuidado con tocar, No, ya está, me voy a desconectar de ese lado. Yo he notado ahí de repente. Pero además era una forma rara de irse la emisión porque era como cuando se desfonda uno, ¿verdad? Y sí, no como cuando te bajan el volumen de algo. No, pero además me parece que lo ha acompañado con un zumbido, o mi mente ha acompañado el proceso con... Y digo, he mirado primero a ver si se iba la luz, porque es como si se hubiera ido paulatinamente la luz. Y ten cuidado. Perdón. Adrián Morelos, Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Cuidado. Bueno, lo primero, vaya por delante, nuestro eterno agradecimiento, que nunca tendremos palabras, por muchas que soltemos a veces de manera profusa a esta hora de la madrugada, nunca tendremos las palabras justas, las precisas, las necesarias para agradeceros que nos hagáis compañía tantos como nos hacéis un EGM. El EGM son las notas que nos dais vosotros a través de una encuesta que cada vez es más precisa, porque la encuesta tiene en cuenta desde preguntas que se hacen muy técnicas, muy concretas y que no puede haber engaño en ellas. Lo digo porque nosotros siempre... Vamos, que no es la de Tezanos, ¿no? Bueno, no sé, al menos el reflejo, desde luego, es mucho más exhaustivo sociológicamente el estudio general de medios, y que se hace trimestralmente. Se hace 3 veces al año porque hay un periodo vacacional, pero 3 veces al año nos dais las notas a través de ese estudio. Que nosotros nos vaya bien, mal, regular, siempre creemos en él. Quiero decir, cuando nos dieron 250.000 oyentes en el último EGM, lo celebramos muchísimo, y esta vez que, es que aquello fue estratosférico, esta vez que dice el estudio que aquí os juntáis 168.000 almas cada madrugada, pues también nos llena, pero bueno, no sabéis cuánto, de orgullo y satisfacción. Que es menos que es que la otra vez fue estratosférica, sí. Y aquí continuamos junto con El Faro, liderando la noche de la radio convencional en España, gracias a vosotros. Y esta vez, de todas formas, es el segundo mejor dato histórico de la vuelta de Si amanece nos vamos. Pues, o sea, se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Haciendo polvo a todo el mundo, ya lo puedes decir. Bueno, no se dice tan pronto, porque el segundo mejor dato histórico se tarda un rato en decir. Se tarda. Pero yo que lo calculo todo en lugos, son casi 2 lugos, sí, Roberto. Mira, Arco ha escrito, dice, esos son 10 Withings que ahora son Movistar a la vez cada noche. Chúpate esa, Rosalía. Bueno, y pueden ser hasta 30 Withings si haces lo de la gente. Lo de las cortinicas. Claro. ¿Y cuántas piscinas olímpicas llena de gente? Pues imagínate, eso Luismi, calcúlalo ahora mismo. Eso hay que licuar primero a la gente. Pero se lo encargamos a Luis Miguel para que vaya haciendo. No, las metes dentro de una piscina, a ver cuántas caben. Vale. Ahí. Bien, contando el fondo y todo eso. Pues sí, arrimando la cebolleta. Hay que hacer las cuentas. Oye, que estamos muy, muy agradecidos, pero venga, que hay que seguir trabajando. No, todo el rato EGM, todo el rato. ¿Cómo que todo el rato EGM? O sea, hasta las 6 hablando de... Hombre, hay gente que lo hace, ¿eh? Pero hoy que hemos empezado pero hay gente que lo hace, pero sobre todo especialmente cuando y cuando le va mal, porque cuando le va mal empieza la misma gente que a lo mejor sí, esto tal no se refleja porque mi cuñado, porque mi primo. A ver, es el estudio, y siempre diremos que es el fiable porque es la única fuente. Es más, aquí en España se han intentado hacer otro tipo de estudios desde que se puede digitalizar el sonido. Recuerdo que hay un estudio que se hace, es que me parece que es en Suecia, y que aquí se ha intentado extrapolar, y que se hace poniendo un aparatito en el reloj de la gente, en el reloj de muñeca. El aparatito aleatoriamente va grabando
evidentemente la persona, porque entra en su intimidad, tiene que dar, sabe que lleva ese reloj y se presta a ese estudio. Bueno, sabe. Sí, Miguel sabe. Es igual que lo de el audímetro que te ponen en casa. En la tele, ¿no? Tú tienes que saber que hay un audímetro. Bueno, pues ese estudio que se hizo como hace 15 años aquí en España, que es muy curioso, te ponen un aparatito que va grabando en cualquier momento, aleatoriamente, cosas de tu vida. Entonces, identifica a la emisora y dice, a las 4:10 estaba escuchando esta emisora, como además está digitalizado. Y te identifica también la pelea con la suegra, ¿no? También, lo que pasa es que eso, al señor EGM de los relojes no le interesa absolutamente nada la pelea. Bueno, quiero decir, de cara al estudio, al estudio de audiencia. Entonces se grababa todo eso y ahí cayó un poquito a los críticos del EGM, les cayó, que además es absurdo, porque los críticos del EGM son los socios del EGM, porque ¿quién es el EGM? Pues es una asociación de medios y de anunciantes para saber qué escuchan cada uno de vosotros, cuando hay más gente, cuando hay más mujeres, cuando hay más gente mayor, cuando hay más jóvenes, etcétera, en diferentes franjas, en diferentes medios de comunicación de consumo de ahora internet, en la prensa, en televisión, en radio. Es el estudio referente de la radio, porque aquí no tenemos lo del audímetro en televisión. Al final sí que voy a hacer hasta las 6. Escucha, es como lo de la democracia. Es el mejor sistema que hay. Ya. No, pero claro, sí. El único posible. El menos peor, ¿no? Dice. El menos malo. No, pues el estudio hablaba ahora de los críticos, que no acabo de entender a los críticos. O te sales del EGM, dejas de pagar como socio del EGM y ya está. Allá tú, porque los anunciantes no tendrán una referencia. Hay uno de un programa de deportes que siempre si pilla unos rebotes y ahora como va bien, pues no dice nada. Ya, no, si es lo que ocurre. Entonces, esto no puede ser porque no refleja tal. Y después cuando les va bien, qué alegría, y se ponen la medalla. Nosotros intentamos, no sé lo que será mañana, ser coherentes en ese sentido. Voy a lo del estudio de los relojes. Ese estudio demostró a los críticos que los datos eran prácticamente iguales. Lo único que iba en contra de ellos, porque los críticos no solían ser de la emisora más escuchada, es decir, de esta, y a la cadena SER ese estudio le daba hasta el 8% más de audiencia. No hay más preguntas, señoría. ¿Qué? Ya está. Ahora te compras otro reloj. Ahora ponemos los relojes. No, ahora te pones uno en cada mano. Ahora no hace... Perdona. Ahora no hace falta nada. ¿Cómo te pones? Parece Antonio Romero, tío. Se calienta uno. Tranquilízate. Que ahora no hace falta poner ni un reloj, ni dos relojes en cada mano ni nada, porque ahora, similar a eso, incluso más preciso, está lo del streaming. El streaming es lo que nos escucháis a través de los dispositivos, de la web, lo que escucháis online. Entonces, cada pinchazo de esos está auditado. Entonces se sabe y por lo tanto son datos más fáciles. No se renuncia a las encuestas personales, a las de teléfono, no. Pero además se añade ese dato estadístico que es un reflejo evidente de la realidad, porque ahí, si tú no has pinchado en la app de la SER o en la web, no sale el pinchazo. Y si has pinchado desde Cuenca, se sabe que hay un oyente de Cuenca. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Oye, que estamos muy, muy agradecidos de hacer esto de los Withings y Rosalía, si quieres, ya sabes dónde estamos, si quieres que te hagamos de teloneros. Dicho lo cual, hoy tú has hecho los deberes, ¿no? Porque tenemos a Félix Martín, has hecho los deberes y además en compañía. En compañía, como me pidió Félix. Vale, ya está. Abrimos la segunda parte de ese True Crime argentino, después a eso de las 4:30. Oye, pero tenemos un caso abierto, ¿no? El testimonio increíble, que ya hemos situado a Eustaquio y a Andrea. Yo creo que en casi, porque falta el lugar adecuado, en casi todos los lugares posibles para que el testimonio ya deje de ser tan increíble, que es lo que nos falta en esta historia. Nos ponemos al corriente. Benítez encontró una declaración de un acusado al que después se le dio credibilidad. Eso es lo que no sale de su asombro Benítez, porque le falta el dato que nos falta ahora a nosotros. Se le dio credibilidad y al final quedó en libertad. No se le pudo acusar de la muerte de la exnovia. Él dijo que a las 3 de la madrugada se levantó, va al baño y después, como siempre, se acerca a la cocina, porque a esa hora siempre le entra muchísima hambre y tiende a ir a la cocina, aunque después no come nada, porque le entra mucha hambre porque es diabético
y no debería comer nada precisamente por lo mismo. Bueno, y que al volver a oscuras hacia la cama, en la cama palpa algo. Y ese algo es alguien, es Andrea, su exnovia, estaba muerta y él no tiene ni idea de qué hacía allí y que él no la había matado. Al principio estaba también subrayado en la declaración que Andrea no tenía llaves de su casa, que él no le había abierto. Después ya descubrimos que esto sí que tiene explicación porque es que no ocurre ni en casa de él ni en casa de ella. Y dijeron tantas cosas. ¿Recordamos lo que dijeron ayer? ¿Tenéis antes alguna alternativa? ¿Alguna se os ha ocurrido? Ya dijimos lo de si había comido realmente y eso, ¿no? Sí, si había comido realmente, no sé si se llegó a... Yo sé que salió por aquí, que la había escrita. Que estaba malucho. Ya. O sea, si había comido realmente, no había comido realmente. Yo pregunté si había algo en mal estado, envenenado. Si algo en mal estado, tampoco. No había nada. No había nada. Es más, a lo mejor, no sé si es por eso, pero... Mira, voy a dar 2 datos... A ver. Hoy Yolanda. Le voy a dar 2 datos. No, hombre, hoy como... A ver, yo no soy como la Parda, que es quien imita de verdad a la vicepresidenta. Sí. Parda, tú sabes imitarla. ¿Cómo diría Yolanda? Le voy a dar 2 datos. ¿Ves? Joder, Parda, es que cada día lo haces mejor, ¿eh? Bueno, a veces no sé si es la Parda o Edgar, porque como también imita a Edgar... Sí, es la misma persona. Sí. Edgar lo hace genial. Cuando ha dicho, anda, ponte ahí 2 relojes en la muñeca, imbécil. Yo creo que ha sido la Parda imitando a Edgar, pero bueno. Sí, porque yo no digo esas cosas. A ver, voy a dar 2 datos. El primero se me ha olvidado. bien ahí. De Vitis. No, uno es que en todo ese itinerario, esto queda muy cursi, que se levanta, va al baño, va a la cocina, vuelve hacia la cama, que esto lo hace muy frecuentemente, puede ir tarareando. Esto es un dato gratuito, para que nos lo imaginemos mejor, ¿no? Tararea mientras mea, que había uno en Friends. Ah, mira, tararea, pues a lo mejor, mira. No. A las 3 de la mañana está bien. A las 3 de la mañana, vale. Bueno. Sabemos que él, según dijo, no tenía conocimiento de que hubiera ninguna otra persona allí, menos en la cama y menos muerta, o sea que... Bueno, y que estando así tampoco le iba a molestar que tarareara. Vale, lo digo porque eso podría ser un dato para después darle verosimilitud. Y... que no había nada en la nevera. Esto a lo mejor no había nada en la nevera, por eso cuando habéis preguntado, es que no había nada en la nevera. Qué tristeza. Ya, bueno, pero ¿y es por eso por lo que no come? Bueno, no come, él tiene prohibido. Sí, él tiene la movida. Sí. Él tiene la movida esta de la diabetes, o sea que no debería. Ahora si me dices, no había nada en la nevera porque él así lo quería para no tener que caer en la tentación, no es por eso. No, es porque no está en su Kelly. Vale, porque anda por ahí. Tengo una pregunta antes de nada, una pregunta absurda. Una pregunta absurda. Sí. Déjame solo decir que un oyente a través del correo electrónico se ha acercado muchísimo, pero cuenta con un dato que se le tergiversa ahí, porque... Se transgiversa. Sí. Me encanta eso. Se transgiversa. ¿De dónde sacan el transgi? Bueno, o sea, ¿de dónde sacamos tantas cosas? Ya, pero lo dice mucha gente, el transgi. Pues se transqui, tu transqui, se tergiversa ahí un dato, le baila un poquito, porque a lo mejor escribe esa teoría antes de que alguien preguntara ayer si Eustaquio estaba en su trabajo. Sí. Que dijimos que no. No. Eustaquio no está en su trabajo. ¿Y la pregunta entonces que tenías, Parda? Pues si estaba en su trabajo. Que si está en su trabajo. Sí, es muy absurda. No, vale. Que si están en Ikea. Que si está en el Ikea. Sí, en Ikea hay cocinas, hay baños. Hay baños. Hay neveras vacías. Sí, hay neveras vacías. Mira, el oyente que es Arco ha utilizado también esa vía Ikea. Y esto es tan bueno que es así, que está en el Ikea, pero entonces hace falta ahora acabar de completar la historia. ¡Hola! Sí que estaba. Está en el Ikea. Pues mira que era absurda, ¿eh? No, absurda, claro, de esos hechos absurdos, rayando casi lo imposible, es de lo que viven los guionistas. Y recordaban ellos a mí me encantaba también la campaña de publicidad que se había pasado el fin de semana de la cama al sofá, del sofá a la cama, porque se lo había pasado en Ikea. Bueno, pues Eustaquio parece que también. Pero Eustaquio no trabaja en Ikea. Bueno, además de esto, lo de ayer. En el capítulo anterior...
¿Están en un psiquiátrico? No, en un psiquiátrico no están. ¿Y es algún tipo de centro hospitalario? No, si están en un campamento ni camping. Si es verosímil que pase a partir de los 90, sí. Sí, se trataban de personas de edad avanzada. Para que sea verosímil, no pueden ser de muy avanzada edad. ¿Se pueden encontrar en algún medio de locomoción? Medio de locomoción, no. Vale. ¿Un internado? No es en un internado. ¿Andrea llega ya muerta a la cama? No. Si sabía que iba a morir allí en la cama, tampoco. ¿Se cae sobre la cama? Sí. ¿Está basado en un hecho real? No. ¿Es un cuartel militar? No. No es un cuartel. ¿Se ha caído desde el aire, desde un avión o algo? No. ¿Esto sucede en un submarino? No es un submarino. Vaya. ¿Ha ocurrido esto en la estación internacional? No. ¿Puede ser que fuesen indigentes y que la cama fuese de cartón? Ni son indigentes ni la cama es de cartón. ¿Puede ser que tuviesen amigos en común después de dejarlo? Carece de importancia. ¿Tiene algo que ver con la adquisición de derechos de las mujeres? No. ¿La clave está en alguna tecnología que llegó a partir de los 90? No. ¿Son políticos? Tampoco. A partir de los 90 es creíble porque la primera tienda que abre IKEA, y dijimos para que sea verosímil aquí en España, la primera tienda que abre IKEA en España es en mayo de 1996 en Badalona. Sí, pero en Montigala, ¿verdad? Sí. Sí. Pero he visto un pequeño error, que ha dicho ¿Qué? que no es un internado y como vayas un sábado ya te digo yo que sí. Ya. También, mira que iba a bromear al respecto cuando lo preguntaron, Garita. Sí, pero... No se han hecho bromas de esto. Por eso. No. Te cortaste y lo de las flechas y todo eso. Se han hecho Sí, te lo juro de monologuista que estuve a punto de hacer la bromica esa de... Iba yo se de queda uno salir de encerrado. casa Y me perdí, claro. Bueno, os ha gustado la salida de IKEA, es sorprendente. A ver si Mira, se perdieron en IKEA. No se perdieron en esta broma tampoco se había hecho. No, por eso, que digo, ya he puesto... Ya. Cristina de Pontevedra, 900, 100, 800. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Si amanece. A ver, ¿tú contabas con lo de IKEA o no? ¿Te ha pillado así? No, me ha pillado total. Te ha pillado total. Bueno, oye, Mi teoría era otra. primero, que mañana hacemos sorteo, tú tienes un número, habrá sorteo y después repesca la próxima semana, es decir, que hay dos posibilidades. Y entonces, ¿tienes alguna alternativa para hacer creíble esto dentro de IKEA? Eustaquio no trabaja. Tengo que cambiarla, mi teoría, pero bueno, voy a intentarlo. Vale. ¿Ella quedó en el IKEA con su madre? ¿Ella con la madre de Eustaquio o con su madre? No quedó. No quedó en el IKEA con su madre. Pues ya no tengo teoría ninguna. Ay, ¿por qué? A ver, cuéntame, me interesa mucho saber cómo podría encajar que si ella queda con su madre, entonces ya lo demás podría tener cabida aquí en este argumento. Cuéntame eso. Claro, yo me imaginaba que ella fue a casa de su madre y vivía en porque estaba disgustada porque acababa de romper con su novio. Ya. Y llegó a casa de su madre y sintió la presencia de él. Ya, no, pero es que esto... pero esto ocurre en el IKEA, ¿eh? Claro, pues entonces ella quedó en el IKEA con su madre. Ya. Que quedó en la... Y la madre dijo en último momento, no voy. Ya, no. Y llegó allí, se encontró el coche de su madre, tal, y dice, pues sí que mi madre está. Madre llega, mía. y se escucha tararear al otro, ya. Se mete en la cama, se le parte el corazón, ya. Y... el disgusto de que ya, está con su madre. Ella no ha quedado, no hay nadie con su madre, no va por ahí la historia, pero IKEA no sirve. Oye, Cristina, yo desde luego me rindo ante la habilidad que has tenido para buscar una alternativa cuando no venías con lo de IKEA aquí en el zurrón. Cristina, te llevas el número ese, ¿eh? El que damos a la primera persona que dispara cada noche. Muchas gracias a ti, Cristina. Nada, hasta luego. Para la siguiente. Hasta luego, adiós. Bueno, pues salen nada más que bromas de poner los nombres a los muebles. Claro. Ya. O aquello de, no sé si os acordáis de la noticia que de que las albóndigas
Bueno, unas en concreto. Calla. No, aquí no tiene nada que ver. O sea, no murió de eso. Que venían con salsa. Que sí, que no murió de eso. Vale. Un poco también tranquiversada la noticia aquella. Un poco tergiversidad. Sí. Tranquis, un poco. Eso me parece que la competencia hizo una buena campaña ahí de. Sí, había trazas de competencia en la noticia. Había. 900-100-800, Agustín de Alicante. Hola, Agustín. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tú venías con la opción IKEA, con la idea IKEA bajo el brazo? No, me la habéis trastocado nada. Vaya, por Dios. La opción era que estaban en un dirigible, en un Zeppelin. ¿En un Zeppelin? Hola, qué bueno. Un dirigible. Vale, claro, vale. ¿No? De estos tiempos actuales, típico medio de transporte, tiene cabinas con cocina y demás. Ya. Era posible todo. Pero bueno. Te hago un par de preguntas. Vale. ¿El Agneto o Eustaquio? ¿Cómo era? Eustaquio. Pero... ¿Y la segunda pregunta? Sí, no. ¿Es vigilante? Él no es vigilante. Hemos dicho que no trabaja ahí. Él no está trabajando allí, él no trabaja allí, él no es vigilante. Ni Andrea tampoco. Eso no lo hemos preguntado. Nadie. Eso no lo hemos preguntado. A ver. Te hago una segunda pregunta. Vale. ¿Ella, Andrea, se ha quedado encerrada dentro del IKEA? No. Oh. Vale, pues entonces dejo a otra persona porque me ha preguntado toda la tarde. Muy bien, gracias, Agustín. Muy bien, un abrazo. Gracias. Bueno, pues es que la teoría que escribe Arco en el correo electrónico situaba a Eustaquio como trabajador, y eso es lo que no... IKEA sí, pero Eustaquio no trabaja allí. ¿Y ella? ¿Ella qué? ¿Es trabajadora de IKEA? Sí. Qué buena pregunta. Muy buena pregunta, sí, claro, que no lo había preguntado nadie, no lo habéis por hecho que sí se había preguntado. Ella sí trabaja allí, él no trabaja allí. Yo creo que vamos cercando ya la... por cierto, que dicen, quizá muere ella de agobio por no encontrar la salida. ¿Ves? Está bien, la comedia siempre hay que aceptarla, hombre. Sí, aunque sea repetitiva. Sí. Pero, José Luis, sí, lo escribe también en YouTube. Igual no murió esperando que le atendieran para hacerle un presupuesto de esto de... Esto lo decimos desde cariño, señores desde cariño. Sí, lo decimos desde el cariño para si nos quieren mandar una mesa, claro, la gabluvia. Es que si no, de repente, ahora sale IKEA. 2 noches era el lugar oculto, pero ahora sale IKEA y vamos a hablar tanto de IKEA, señores de IKEA. Estas bromas, así con un poquito de mala baba alguna, es para compensar lo de la publicidad gratuita que le estamos dando. Para compensar un poquito, para que no se... Bueno, y estamos ahí a muerte con ustedes, ¿eh? Y los chavaleros que están en la puerta con una buena pinta tremenda que te llevan los mueles a casa, eso que no... tienen pinta de no haber encadenado más de 3 condenas, eso no... Pero... sé que no son de la casa, pero es para avisarles también. Oye, a ver si va a ser Eustaquio. Eustaquio, uno de los chicos. Pues esa es buena, ¿eh? No. Ahora que lo ha dicho Edgar. Claro, porque a lo mejor le pillaba por allí cerca. Claro, no trabaja en IKEA, pero colabora. Colabora. Sí, colabora. Colabora con los clientes. Hombre, de hace uso de las instalaciones. A veces de forma casi altruista, con la gente que sale de allí cargado hasta los topes. Y ahora, ¿quién me soluciona esto a mí del más transporte? Mala cara que los pollos del Prica, tienen algunos. Félix Martín, fiscal, que ya se ha despertado. Félix, porque tiene que poner un poquito de orden aquí. Félix Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, chicos. Buenos muy bien. días. ¿Y vosotros? Bien. No muevas la cámara, ¿eh? Qué malo eres. No, quita. Eso, cuidado que la carga el diablo. No vayas a moverla. ¿Pero qué te pasó? A ver, para los no iniciados, además ha sido uno de los momentos virales en cadenaser.com, porque claro, nosotros sacamos pecho incluso de un brete como este, en el que con qué deportividad se lo tomó tanto Félix Martín como Xavier Fortes para solventar el momento ahí de tierra trágame. Estaba siendo entrevistado en su calidad de presidente portavoz de la Unión de Fiscales Progresistas, o la Unión Progresista de Fiscales, esta noche no, la anterior, Félix Martín, y de repente se mueve un poco la cámara, le dicen, no, es que ahora sale usted ladeado. Xavier Fortes incluso dice, yo también me puedo poner así, ladeado. Entonces, ¿pero qué te pasó con la cámara, Félix? ¿Qué? 2 reflexiones. Una, mi madre siempre decía que tenía las manos de plastilina. Ya, con lo cual, como además me
me muevo tanto, moví el móvil, se cayó y ya no di una, o sea, no fui capaz de ponerlo normal. Oye, encima. Pero a mí técnicamente me genera también alguna duda, porque yo, o sea, tú estabas entrando en esa conexión a través de videollamada con el móvil, el sistema que sea, tal. Entonces, si yo tengo el móvil ahora en vertical, si se cae y gira, yo se no pone me apaisado, se pone apaisado, automático. Se pone automático, o sea que bueno, lo tienes con el acelerómetro, me parece que se llama. Claro, que lo tienes automático, pero lo tienes automático y tú sales torcido así, en lugar de la cara al pecho. Claro. No. Si tiene condensador de flujo, ¿no? Ah, vale. O sea que tienes un móvil con condensador de flujo, sin condensador de flujo. Claro. Imagínate, yo que pensaba que mi momento viral iba a venir por lo que decía, no. Bueno, a veces más vale así. Lo importante es que hablen de ti, Félix. Sí, efectivamente. Sí. Lo importante es que pase toda esta manera y no tengas tú que hablar más del caso. Eso es más importante todavía. Eso es lo importante. Bueno, oye, te lo ha comentado mucha gente, el momento viral de Félix Martín, que ya digo, nosotros subimos también sacando pecho de que es el fiscal de Si Amanece Nos Vamos también. Sale ladeado en la tele. ¿Te lo ha comentado mucha gente, Félix, o no? Mira, hoy he ido a una cena además y digamos que ha sido un motivo de risa compartida. Vale. Por menos risitas con mi amigo Félix, a los que hayan ido a cenar, Que los inflas, ¿no? Que los inflo, Ya. Bueno, abriremos enseguida el juzgado, pero es que antes, 4:30, antes de abrir el juzgado de guardia, a lo mejor José Ignacio de León, que se ha apresurado a llamar ya sabiendo que esto de Eustaquio y su ex Andrea ocurre en el IKEA, a lo mejor él tiene la solución. Vamos a probar. José Ignacio, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues me parece que ni mucho menos. No me digas. Jolines. Se me ha desmontado ahora las preguntas que tenía preparadas con esto del IKEA. Ya. Pero bueno. No te encaja ninguna y ahora lo de IKEA, y sabiendo que él no trabaja allí, ella sí. Él no trabaja allí, ella sí. No se te ocurre nada, José Ignacio. Pues la segunda pregunta que tenía así más preparada era si intervenían de alguna manera los teléfonos móviles en el asunto este. No intervienen los teléfonos móviles. No. Muy bien. Pues nada, a ver si bueno, José Ignacio, compañeros nos arroja un poco de luz. A ver, lo que pasa es que mañana tenemos sesión de ficción. Hombre, podríamos hacer una excepción ante el caso, pero mañana queremos, se emperró Miquel Lejarza y bueno, está como unos cascabeles Laura Martínez, que quiero decirte, contenta, diciendo, ¡ay, películas de Navidad! Y mañana vamos a hablar de series y películas de Navidad. Que una excepción, si alguien tiene la solución de esto, se podría hacer, pero si no, se queda para el lunes, ya domingo por la noche. Bueno, José, eso es mucha, quizá demasiada emoción. José Ignacio, muchas gracias, un abrazo. A vosotros. Hasta luego, hasta ahora. A ver, tengo un minuto, pero Leo de Zaragoza. Leo, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches, Si Amanece Nos Vamos. Solo respóndeme con sí, no o carece de importancia tú. ¿Crees que tienes la solución que sitúe a Eustaquio y a Andrea y que haga viable la historia en el IKEA a las 3 de la mañana? Tenía una pregunta y si esa pregunta era así... Hazme la pregunta. La pregunta, ¿están los dos en IKEA o solamente está ella? No, ¿están los dos en IKEA? Sí. ¿Y a ese sí te sirve o no te sirve? No me sirve. Mi teoría es que él volvía a su cama, que era la misma cama en la que estaba ella, porque así se llamaba, o sea, porque tenía el mismo nombre. Cama. Leo, pero... no, pero es que te tengo que decir que no, pero rápido además, que llega el satélite, nos pega unos golpetazos cuando... yo quiero que salga de aquí todo el mundo ileso. Leo, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. A ti, hasta ahora. Si amanece, nos vamos. Y en el programa de los amigos excursionistas... Vamos a sonar un poquito a esto. No te pregunto, Edgarita. No me digas. Esta no digo nada, porque es que suena excursionista, no suena. Esta no suena. Esta no puede sonar a muelles. ¿Cómo que no? Tú? Si estoy viendo ahí a muchachos poniéndose las gafas bien mientras. Ya. Está. Oh, madre mía.
Yo mira, es que es el sonido de... No, por más que intento proyectar, no me sale ninguna escena de... Yo porque no consumo, pero en los años 80 es que esto era... Te las viste todas, ¿no? Bueno, pues ahí el Cazorla tenía una buena colección. Me creía que decías de sus padres. Que tenía una buena... Que eso también había bien preparado, pero no me preguntéis por eso. Una tarjeta, que tenía una buena tarjeta del videoclub de allí. ¿Cuántos videoclubes había en Ruiz? Había un montón. Buah, madre mía. El Samir, el No Video, el Snoopy, había un montón. Aquellos que se convirtieron después en Tecnocasa, ¿no? Muchos, en Inmobiliaria. Sí, es verdad. Y después en Compro Oro. Los que eran un garaje, que aún queda uno, ¿eh? Sí. Y luego cigarrillos electrónicos. También lo han sido. Bueno, y ahora hay mucho centro de recuperación de fisio. También. Para todos aquellos que casi todos son uñas ya, ¿eh? Sí, también. Uñas y tatuajes también hay unos cuantos. Entre uñas, depende del barrio, entre uñas y fisio, de toda la gente que se fastidió las rodillas corriendo, haciendo running hace 12 años. Bueno, oye, lo que no sabemos todavía es cómo va a ser el jueves que tenemos por delante. En cuanto al tiempo, que Luismi ya está despierto. Luismi, buenos días. Buenos días, un jueves con tiempo algo más tranquilo. Va a llover ya muy poco y sí que tendremos algún chubasco en la costa andaluza, aunque se irá retirando. Eso sí, esta próxima tarde y noche va a volver a llover en el caso de Galicia, con más viento por allí, también en el Cantábrico, y atención con las nieblas que se van a prodigar por muchos valles del interior del país, sobre todo hasta mediodía. ¿Y hoy qué nos cuentas? Y estamos teniendo unas temperaturas más bien de bonanza, benignas, agradables, poco frías, poco rigurosas. Las nevadas están cayendo a cotas muy elevadas, mientras que el frío muy potente, francamente extenso, persistente, intenso, se está moviendo hacia Norteamérica y también a otros países del norte de Europa o incluso ya norte de Rusia y en Mongolia. No es algo circunstancial, y es que las grandes masas de aire frío se mueven por allí. Todo tiene que ver con la distancia a la que están del mar. Cuanto más masa de continente tenemos, más frío se genera, lógicamente, si estamos en latitudes medias y altas. Eso también acarrea otros fenómenos, como por ejemplo que España no es un país en el que suela nevar mucho, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, a la misma latitud tenemos nevadones como los de estos días. Todo eso tiene que ver también con lo que se llama el efecto lago. El efecto lago. Que genera esas grandes masas de nevadas. Bueno, pues muy interesante, como siempre. Lección, además del pronóstico del tiempo, después en la segunda hora del programa. Hemos saludado ya a nuestro fiscal de referencia, Félix Martín. Abrimos el juzgado de guardia. Bueno, la semana pasada lo que abrimos fue una puerta que todavía nos sigue inquietando. Desde luego nos llevaba por ese camino el documental 50 segundos sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa. Y en aquella primera entrega, en la primera parte, abordamos algo que, desde luego, esta historia que conmocionó a toda la sociedad argentina. Cómo en menos de un minuto, literalmente, en 50 segundos... incluso menos, un grupo de jóvenes aparentemente normales puede convertirse en un torbellino de violencia. Estuvimos hablando a raíz de ahí de adolescencia, de pertenencia, del cerebro inmaduro, de la presión del grupo. Y bueno, nos comprometimos a una segunda parte que iba a ser mucho más práctica, Adriana. Sí, hoy tenemos esa segunda parte en la que queremos responder a 3 grandes preguntas. ¿Qué es lo que acierta y que falla el documental desde los 20 principios del True Crime responsable? También cómo podemos ver este documental con adolescentes sin asustarlos y más bien educarlos, al contrario. ¿Qué nos dice el derecho penal sobre la coautoría, el dolo eventual y qué responsabilidad tiene cada miembro de un grupo agresor? Bueno, Félix, buenos días de nuevo. A ver, podríamos empezar por... ¿me podrías resumir conclusiones a las que llegamos la semana pasada? Tú que tienes todo esto mucho más ordenado en tu cabeza, mucho más sistematizado. Vamos a ver si lo compartís, ¿vale? Buenos días a todos. Creo que si tuviera que resumir las conclusiones a las que llegamos la semana pasada, yo diría que son 3 principales, y corregidme si no estáis de acuerdo. Una, que la violencia en grupo no suma, sino que ejerce un efecto multiplicador. 2, que el cerebro adolescente está aún en obras, especialmente en el ámbito moral. Y 3, que en el grupo... el propio grupo sustituye al freno individual. Vale, pues ahora vemos todo eso. Tú insististe encarecidamente en que Adriana, con hija adolescente, viera el documental. Los 3 episodios, las 3 entregas que tiene el documental. Adriana ha hecho los deberes y está su hija. Yo me vi el documental de 50 segundos con mi madre.
A mí personalmente me encantó porque me encantan los documentales sobre crímenes reales y creo que es importante destacar lo que dice Máximo Thompson al final, que es lo de la influencia de un grupo, que hoy en día los colegios nos explican mucho, que pues tú puedes acabar influenciado si todo tu grupo de amigos hace una cosa y acabar haciéndola tú también, que es algo completamente normal, pero a veces puede ser peligroso. ¿Qué te parece? No me digas que un encanto, porque eso ya pues lo sabemos. Ya le podemos dar una sección, ¿eh? Claro, pero perfectamente. Qué orgullosa está de su hija. Hombre, 13 años, ¿no? 13 años tiene. ¿Qué te parece, Félix? Bueno, sección ya, vamos a hacer una campaña. Bueno. A ver, porque no la podemos tener ahora, fuera de bromas, porque no la podemos tener despierta a esta hora de la madrugada. Por incompatibilidad de horarios. Claro, porque si no, hombre, la Fiscalía de Menores nos iba a meter un puro que no vean. Sí, porque ya estoy segura de que vendría encantada. Claro. ¿Qué te parece? A ver, ¿qué reflexión? Primera reflexión así a bote pronto. Tú que conoces y has estudiado, no has visto, has estudiado el documental, que esto que decía, en lo que ha puesto el acento, porque le hemos dicho nada, 30 segunditos, si no, seguro que hace alguna reflexión igual o más interesante. Pues me parece que ha hecho un análisis de adulto y de tener una capacidad de interiorizar lo que a ella como adolescente en construcción el documental le puede decir. O sea, no sé lo que piensa Adriana de esto, ¿no? Pero impresionante. Quiero saber lo que piensas y sobre todo que nos cuentes a ver cómo fueron esas 3 horas prácticamente con Jimena. Bueno, yo he de decir que como soy muy cumplida quise hacerle caso al fiscal, pero yo estaba bastante acobardada, por no decirlo de otra manera, ¿vale? Porque me daba mucho miedo... Dilo de otra manera. Sí, es que me daba mucho miedo que las imágenes fueran muy violentas, que ella no lo entendiera muy bien, que la estuviera de alguna manera obligando a ver algo. Es verdad que a ella le interesan mucho estos temas, entonces bueno, yo vi todo el documental, los 3 capítulos, Félix con el mando de la tele en la mano por si tenía que darle a parar, ¿vale? Por si había algo que no me convencía a mí. Pero no, en realidad creo que es un ejercicio buenísimo, que Félix tenía toda la razón, y no lo digo por decir, lo digo porque me he encontrado con una niña con la que he podido tener muchas conversaciones paralelas mientras veíamos el documental. O sea, hemos hablado de los amigos, hemos hablado del alcohol, hemos hablado de la violencia, hemos hablado de la familia, hemos hablado de las redes sociales, íbamos parando, íbamos conversando, y me gustó mucho verla empatizando con los chavales que eran amigos de Fernando, a la vez ¿De la víctima? De la víctima, preguntándose mucho por las reflexiones, especialmente de este Thompson, que a ella la marcó mucho. ¿Quién es el...? Que es digamos, el que ejecuta, bueno, todos es en conjunto, ¿no? Es una coautoría, pero bueno, es uno de los que mata a Fernando. Uno de los jugadores de rugby del grupo de 8, ¿no? Y me impresionó mucho otra cosa que ella no dice en el audio, y es que empatizó mucho, y yo sé que esto a Félix le va a gustar, con la hermana de los 2 hermanos acusados, de los Pertossi, porque le impresionaba mucho ver a una hermana, claro, teniendo que decir que sus hermanos estaban acusados y condenados por asesinato, que los tenía que ir a ver a la cárcel, pero a la vez como todo el proceso de lo que están diciendo en mi familia, y yo creo que la colocó en una posición que le dio mucho para pensar, Félix. Bueno, Félix, menudo testimonio. Cualquier cosa que tú hubieras intentado argumentar, explicar de por qué hay que verlo, yo creo que con este testimonio de un caso real, viendo este True Crime, y en el caso además próximo de Adriana con su hija, lo que nos acaba de decir, yo creo que valida y con mucho todo aquello que tú recomendabas, ¿no? Sí, Jimena, gracias. Cuando me escuches, gracias, sin ninguna duda. Mira, lo que más pone en evidencia esto es que la empatía se entrena por los adultos, y se entrena sin parecer que se entrena. En esa conversación que Adriana, de manera inteligente, estoy seguro que supo ir derivando por los distintos temas, o la necesidad de Jimena de hablar con su madre sobre distintos temas a raíz de un caso real, es muy importante. Y es muy importante que además que se empatice incluso con los familiares de los que han causado el mal, porque no son responsables, y porque también ahí interiorizas que eso puede pasar a tu amigo, que eso puede pasar cerca de ti, y también eso genera un sentimiento como es el de evaluar el propio comportamiento antes de actuar. Por tanto, pues maravilloso, me parece... Sí. Lo que pasó en la casa de Adriana y Jimena me parece maravilloso. Es que además va, después a ver si tenemos tiempo y llegamos a eso, pero va al origen de todo. Quiero decir que si tú tienes algún análisis posterior a todo el que nos vas a hacer de cómo has visto el True Crime, justo con la lista de los 20 puntos para el True Crime éticamente aprobado, para entendernos, ¿no? Etcétera, después todo revierte en que al final todo nos lleva a la educación.
y que la educación, una cosa es la que te den en el colegio y en el ámbito de la educación, y que el núcleo familiar es muy importante, y el que se puedan producir esas conversaciones, a lo mejor con esto, que también es didáctico, pero que a la vez sirve de excusa para hablar de otras muchas cosas y para empatizar, como dices, y para sintonizar muchísimo con tu hijo o hija adolescente. Oye, a ver, hablando de esto de los principios del True Crime responsable, tú que lo has visto así, haciendo el análisis, ¿cuál es tu titular respecto a cómo siguen o seguirían esos principios este True Crime de los 50 segundos? Félix. Vale, a ver si luego Adriana va compartiendo aquí lo mismo que yo, como también ella lo ha visto. Para mí, el titular sería: el documental es serio, es riguroso, es responsable, pero sí que para mí tiene un par de puntos discutibles o débiles, venga, por así decirlo. Vamos con ellos, aunque sea solo por apuntarlos así someramente. Primero, con lo que hace muy bien. ¿Qué es lo que hace muy bien? Dos cosas que yo creo que aquí vamos a reivindicar marca Si Amanece. Uno, que se apoya en la verdad judicial. Esto es fundamental. El documental no inventa motivaciones, no juega con teorías alternativas, no abre caminos conspiratorios, se ciñe a lo que se probó. Y eso tiene, y tenemos que decirlo así en mi opinión, es una garantía para el espectador. Y dos, la víctima en el centro de la narración. Aquí creo que es uno de los grandes aciertos de Lleno. En el centro, respetándose a la víctima en todos los sentidos, ¿no? Eso es. Fernando no desaparece ni se le idealiza detrás de la historia, no se convierte en un personaje secundario, algo que ocurre en muchos documentales. Aquí está en el centro. ¿Quién era? ¿Qué soñaba? ¿Qué perdió su familia? La madre ocupa una parte muy importante del documental, y eso es exactamente, para mí, lo que debe hacer un True Crime responsable. Bueno, fíjate, un apunte solo, si nos dio para mucho la conversación, que es que Jimena me decía todo el rato: fíjate en el padre, mamá, el padre debe estar tan superado por la situación que no habla nunca. Sí. Pero bueno, más allá del padre y de la madre de Fernando, que es el protagonista, es que es lo que decías, ¿no, Félix? Que escucha a todas las familias. Los padres y madres también de los victimarios. Sí, eso es. Esto es muy importante. Esto es muy importante, porque no os dais cuenta que hay como un juliganismo, ¿no? Que vamos fabricando de buenos y malos, donde parece que se culpabiliza el entorno de los condenados siempre. Y entonces es muy importante que también salgan. Recordar que un crimen grave, esto siempre insisto yo en los jurados, ¿no? También destruye a la familia del agresor. Y esto es valiente por parte del documental. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar la estigmatización del delito. Y eso a la sociedad nos hace estar más alerta, en el sentido, chicos, en mi opinión, de que nos indica que esto también nos puede pasar a nosotros. Ya, porque tendemos a simplificar el entorno del delincuente, ¿no? Quiero decir, es también parte del delincuente. Eso es. Y esto es una forma moderna de discriminación. Robert, es muy peligroso caer en el estereotipo de que los agresores necesariamente vienen de familias rotas, marginales o negligentes. A veces es así, desde luego, pero no siempre es así. No en este caso, desde luego, ¿no? Que no en este caso, claro. A veces los padres son personas trabajadoras, afectuosas, normales, y aún así tu hijo puede estar en un grupo que una noche concreta actúa de manera completamente contraria a los valores que les has educado. Esto los fiscales, mis compañeros los fiscales de menores, lo ven cada día. Padres destrozados que han hecho lo mejor por sus hijos, que jamás imaginaron que sus hijos iban a hacer algo así, y que sin embargo van a cargar con una culpa que no es suya. El documental en ese sentido no estigmatiza, muestra dolor, muestra desconcierto, a veces muestra tampoco una crítica suficiente a sus hijos, porque son humanos, ¿vale? Muchas veces el problema no es esa familia, sino la propia maquinaria del grupo, el contexto, la presión, la deshumanización del momento. Y esto es muy valioso. Esto no va de buena o mala familia, va de cómo actúan los grupos, va de cómo es un adolescente y va de cómo se pierde la conciencia individual cuando uno se siente protegido por los demás. Eso es lo que yo pienso. Ya, ¿algún otro punto fuerte, además de todo esto que has destacado? Porque, bueno, desde luego, parece que no, como comentábamos la semana pasada, no convierte a los agresores en antihéroes, ¿no? Por ejemplo. Muy importante, Robert. Y esto es muy valiente. Ya lo hemos visto, cuántas veces hemos tratado aquí de criminales que han sido idealizados por las series, ¿no? No los vuelve atractivos. Además muestra
cómo ha destrozado a su familia, ¿no? Les muestra como lo que fueron aquella noche, un grupo de jóvenes que actúa sin control y sin freno, y les muestra también cómo ha destrozado sus vidas. ¿Y qué es lo que no te ha convencido tanto entonces, Félix? Vale, esto... Ya creo que os conté que yo lo estaba viendo con mi chico y me decía, yo le iba diciendo, ¿ves? Aquí no ha cumplido esto y aquí. Y me decía, cállate. Mira, para mí, chicos, tiene 3 debilidades que quiero poner sobre la mesa, que creo que me han hecho pensar y que a lo mejor si no hubiéramos visto los principios no me hubiera dado cuenta. Primero, no me gusta que haga recreaciones sin avisar. No sé si como tú lo has visto, Adriana. Igual, sí. No. Despista mucho. Porque puede confundir alguna recreación, parece que sea la recreación real, ¿no? Porque quieren ser tan precisos, tan cercanos, hacerlo tan verosímil que parece la recreación. Se debe poner, en mi opinión, esto es lo que yo aconsejo, se debe poner en todo momento, esto es una recreación. En segundo lugar, la música a veces subraya demasiado y esto crea para mí un empuje artificial de las emociones que en algo que implica crimen me incomoda. Ya. Bueno, es un documental serio, podríamos decir, pero un par de licencias audiovisuales que quizá sobran, que no hacía falta. Oye, aquí desde luego, déjame recordar que no estamos, ni por tu parte ni por la nuestra, desde luego no queremos pontificar, no estamos escribiendo unas tablas de la ley, solo desde la mejor fe, y alguien con experiencia como Félix Martín está dando lo que él cree y nosotros consideramos bastante razonable y lo hemos llevado a la práctica, pues el que este género tan consumido, el true crime, en audiovisual, en ficción, en literatura, lo que sea, que tendría que cumplir estos parámetros, ¿no? Pero que esto no es una ley, ni mucho menos, Félix. Totalmente. Entonces, si me permites un favor de mandar un mensaje a nuestros amigos oyentes de Se Amanece. Mira, es muy importante, sin pontificar, que lo que nosotros humildemente hicimos hace un par de semanas es ayudar a pensar que es importante cómo nos cuentan las historias. ¿Por qué? Porque la manera de contar las historias tiene impacto en la memoria de la víctima, en la percepción de la justicia y en cómo entendemos el mundo. Y si cuando lo vemos, y cuando Adriana lo vea con Jimena, también debaten, oye, pues mira, esto no deberían haberlo contado así, o esto me incomoda, nos está educando en democracia, también creo yo. Y creo que eso es importante. Claro, y que por mucha cultura audiovisual que tengan, los nacidos ya tecnológicamente en esta era, pues también deben saber distinguir inmediatamente entre un capítulo de Élite o esto que es de verdad, ¿no? Es una historia, es un fragmento de la historia real. Oye, volvamos a algo que quedó también apuntado al final de la semana pasada, el por qué aumenta la violencia juvenil. Hoy en día, desde luego, no lo podemos abordar aquí ni en 3 minutos ni en una hora que le dedicáramos, pero bueno, a ver, recuerdo que habíamos comentado que tenemos la sensación de que nuestra sociedad, que no sé si empujaba a los jóvenes hacia un modelo donde todo es competitividad, donde todo es comparación, presión, escaparates. ¿Tú crees que eso tiene que ver directamente con el problema, Félix? Yo creo que acabas de hacer, Roberto, una de las preguntas más importantes de este tiempo, imagínate, y que debería llevarnos a políticos, juristas, educadores, padres, madres, a reflexionar. Para mí, es imposible entender la violencia juvenil sin entender en qué mundo hoy están creciendo los adolescentes. A ver, yo tomé apuntes de lo que dijiste así a final de la semana pasada. Nos comentaste que una de las causas para ti está en el culto al individualismo. A ver, cuéntame eso. A ver si lo compartís, ¿eh? Hoy se les manda un mensaje a ellas y a ellos. Sé único, sé especial, destaca. Vivimos en una cultura donde parece que el objetivo de la vida es ser excepcional. No basta con ser bueno, hay que ser el mejor. No basta con aprobar, hay que brillar. No basta con tener amigos, hay que tener seguidores. Este mensaje cala muy fuerte en los adolescentes, que ya de por sí tienen una necesidad enorme de validación. ¿Qué ocurre, chicos, cuando un chico no se siente suficiente? Que busca otra forma de sobresalir. Y la violencia, especialmente la violencia grupal, puede convertirse tristemente en una forma rápida de ganar protagonismo dentro de un grupo. Es un atajo terrible, sin ninguna duda, pero funciona, al menos durante 5 minutos, aunque destruya todo lo que venga después. Es verdad que estamos en un entorno de competencia extrema, Félix.
Efectivamente, desde pequeños a Diana se les transmite que siempre están compitiendo por notas, por ser popular, por el físico, por likes, por ser alguien. Y cuando todo se vive como una competición, el otro deja de ser compañero, se convierte en un obstáculo. Y por eso nace el bullying. Porque si ridiculizo al otro, yo subo. La violencia se vuelve una forma de escalar dentro de la jerarquía del grupo. Oye, a mí no me gustaría que termináramos hoy sin, en realidad, volver al anclaje al que nos llevaría la experiencia esta que han tenido Adriana, que tenía recelos, y yo creo que al final la va a recordar como una de las más gratificantes en el crecimiento conjunto y de lo que ella puede aportarle y Jimena también a ella, porque quería volver a este punto que al final creo que los adultos somos mucho más responsables de todo eso de lo que pensamos, ¿no, Félix? Totalmente. Yo creo que nosotros, con el modelo de vida que hemos construido, estamos fomentando sin quererlo. La falta de tiempo real con los padres es otra de las causas. Es verdad que esto es un punto delicado y quiero dejarlo claro, no es culpa de los padres, es culpa del sistema que no les permite estar. Los padres y madres trabajan jornadas larguísimas, llegan a casa agotados, casi no hay tiempo para hablar de verdad como han hecho Adriana y Jimena. ¿Y sabes qué pasa cuando un adolescente siente que no tiene tiempo de calidad con sus padres? Obviamente, que se refugia más en el único lugar donde se siente que se importa, el grupo, aunque el grupo sea tóxico, porque el grupo le escucha, le acompaña, le hace sentir que es algo y alguien. El grupo se convierte en la familia. Sí, cubre esa carencia, estaba ahí esa carencia, como decíamos. Después está la hipercompetitividad y en un mundo donde todo lo cuentan, y donde todo lo reflejan, donde todo lo captan los móviles y las redes. No sé si querías también hacer una reflexión sobre el cambio completo de la idea de intimidad que viven los adolescentes en relación con nosotros. Si nos está alejando eso muchísimo a adultos y jóvenes, Félix. Mira, aquí yo creo que es uno de los puntos más importantes. Sí, y donde hay un abismo generacional. Para nuestra generación, la intimidad era algo que había que proteger siempre. Para ellos, la intimidad es algo que puedo enseñar o no enseñar aún. Fijaros qué cambio. La intimidad dejó de ser un refugio. Ahora, para ellos y ellas, es un ajuste de su privacidad. Y eso lo cambia todo. Cambia cómo se relacionan, cómo se muestran, cómo se exponen, incluso cómo interpretan el dolor ajeno. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta los adultos. Oye, ¿en la Fiscalía veis muchos casos de chicos, de chicas compartiendo su sexualidad? Muchísimos. Muchísimos. Desgraciadamente, muchas veces lo hacen con adultos que se hacen pasar por adolescentes para manipularlos. Y muchos adultos reaccionan con, pero ¿cómo mi hijo ha podido hacer eso? ¿Vale? Seamos honestos un segundo. Si nosotros, ¿quién de los que están ahí? A ver, si nosotros hubiéramos tenido móviles con cámara, mensajería instantánea y redes sociales a los 15 años, seguro que no habríamos hecho experimentos parecidos con gente de nuestra edad, seguro que no habríamos probado, tonteado, explorado. ¿Dónde voy con esto, chicos? Que la diferencia no es moral, es tecnológica. Ellos exploran como explorábamos nosotros, ellos con sus medios y nosotros con los nuestros. Y luego hay encima criminales en su época y en la nuestra dispuestos a todo, pero tenemos que ser conscientes que no hacen algo distinto de lo que hacíamos nosotros. Claro, sus medios son distintos. No podemos pedirles que vivan como vivíamos nosotros, tenemos que adaptarnos a esa nueva situación y buscar alternativas. También a veces los responsables somos los padres, Félix, en otro sentido que supongo que trabajáis vosotros, que es que son los mismos padres que se ponen muy nerviosos cuando sus hijos suben contenido, los mismos que publican muchas veces contenido cuando sus hijos son pequeños, en los que se les muestra llorando, riendo, haciendo bromas, que son ellos los que los empezaron a exponer y luego le riñen a ellos por hacerlo. Claro, le abrieron esa puerta, ¿no? Esa ventana absolutamente, también, claro. Absolutamente. Bueno, pues muy interesante, muy interesante me ha parecido. Tenemos que llevarlo también a la práctica. No digo siempre viendo un true crime, pero y tenemos que fichar a Jime de una manera u otra. Ya, no sé si con una bula especial de la Fiscalía de Menores, algo tenemos que hacer. Félix Martín, fiscal, un abrazo muy fuerte. Abrazo fuerte a todos. Adiós. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.